Si algo nos hemos topado en repetidas ocasiones en Epistemas, es que muchas de las personas invitadas, o incluso nosotras mismas, hubiéramos elegido un área de estudio distinta si tan solo hubiéramos sabido que existía. Y bueno, para eso existe Epistemas. A nuestra invitada de hoy le sucedió algo así, pero nos demuestra cómo es que entre las STEM hay tantas habilidades y conocimientos transferibles que incluso en cualquier momento podemos cambiar de rumbo. En este episodio hablamos con la ingeniera química y doctora en química biomolecular guatemalteca Mayra Quemé Peña. Mayra nos comparte cómo llegó de la ingeniería química a tener un interés inicial en la cristalización del azúcar. Además, nos comparte cómo llegó a trabajar más de lleno en la biofísica, estudiando péptidos y sus interacciones con las membranas celulares. Azúcar, litio, orgánica, péptidos, biofísica y la aplicación de la ingeniería en la ciencia. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenas tardes, Mayra. Bienvenida a Epistemas. Es un placer tenerte por aquí. Estamos muy felices de poder conocer tu historia y, como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Mayra Quemé? Bueno, pues, ¿quién soy yo? Desde ya hace algunos años me he considerado una científica guatemalteca, aunque a veces al inicio pensaba que anteponer la palabra científica era como muy fuerte, y después me fui dando cuenta que no, o sea, lo que me gusta hacer es ciencia, investigar. Y a pesar que, digamos, yo antes creía también que para ser una científica uno tenía que tener un doctorado o un título académico que te permitiera decir, bueno, soy científica. La verdad que si haces ciencia, te motiva la ciencia, quieres producir conocimiento, te gusta el conocimiento, aprender cosas nuevas, creo que eso es lo que motiva a la mayoría de científicos a nivel mundial. Y pues eso soy una científica guatemalteca, aunque también me considero mucho latinoamericana, porque mi madre es de República Dominicana. Siempre me he sentido como muy latina, pero mi origen es guatemalteco. Me da curiosidad que dijiste que anteponer el científica te parecía muy fuerte. ¿Muy fuerte en qué sentido? Digamos, sentía como tal vez yo me estoy excediendo de un título. Y la verdad es como que creo que también, o al menos yo tiendo a no valorar los éxitos que he ido alcanzando. Y siento que muchas personas también suelen sentirse así, como somos dominados por ese síndrome del impostor y tenemos muchas dudas, pero al final creo que cuando uno empieza a abrazar y a reconocer, eso te da también mucha confianza en lo que estás haciendo, y a eso me refería como muy fuerte. La verdad es que yo me sentí identificada cuando dijiste que anteponer el título científica te parecía muy fuerte, porque creo que a mí me ha pasado y creo que me sigue pasando, la verdad. Tengo que ir aprendiendo a, como decís, valorar todo el trabajo que uno ha hecho, todo lo que ha logrado, y darse cuenta que, justo como nos decís, no es la motivación y la gana, la curiosidad de aprender y de hacer ciencia lo que nos define como científicas. Sí, el desgraciado síndrome del impostor. Cada vez que sale el tema, todos en la mesa es: yo también, yo también, yo también. y qué importante es hablarlo, ¿no? Porque tiene muchas repercusiones en la salud mental que al final repercuten en nuestra vida profesional también, y créanse lo que han logrado, ¿no? En 1978, Clance e Imes publicaron un artículo en donde detallaban los factores que hacen que pensemos de esta manera y sobre el por qué el fenómeno del impostor es más común en mujeres con títulos universitarios. Un aspecto interesante que menciona el artículo es que los sentimientos o creencias de ser impostoras salían a relucir hasta después de algunas sesiones de psicoterapia y no eran parte de las primeras conversaciones. Explican que, de alguna manera, las mujeres estaban tan convencidas de ser impostoras, además que es un fenómeno del que en ese entonces se hablaba aún menos que hoy día, que no lo mencionaban como un problema que pudiera solucionarse. Pero sí que tiene solución. En realidad, el fenómeno del impostor es multidimensional. Depende del ambiente en el que nos desarrollemos y no hay una única solución.
pero sin duda alguna hablar más sobre estos sentimientos nos ayuda a derribarlos. Crear círculos de apoyo en nuestro ambiente laboral o entre nuestras amistades, celebrar cada logro por más pequeño que parezca, estableciendo objetivos claros de aquello que queremos lograr y manteniendo siempre en mente que con los errores aprendemos. Recuerda, mereces estar donde estás. Te dejamos el enlace a este y otros artículos del fenómeno del impostor en las notas del episodio. Me parece interesante también con la trayectoria que tienes, que me he topado con que personas, mientras más avanzados están en el camino académico, más fuerte les agarran estos sentimientos. ¿Sientes que fue algo así contigo? Al menos en esta etapa que estoy yo, que ya estoy realizando mi postdoctorado, es el primero, siento muy fuerte eso. Y en especial porque, sabes, tiendes a creer que, bueno, no estoy segura si este artículo que escribí está bien. Yo al menos en lo que dudaba muchísimo era en mi capacidad de escritura científica en inglés. Y, sabes, como que todos esos pequeños pensamientos empiezan a invadir y se vuelve gigante. Entonces, al menos en mi persona, no. Igual cuando iba a defender el año pasado mi tesis doctoral, yo estaba súper nerviosa y toda la gente me decía, oye, pero es lo que has venido trabajando por 5 años. Nadie es más experto en este salón que tú, en este tema. Y quiera que no, tú te pones a pensar y dices, bueno, es cierto, he dedicado 5 años de mi vida en este tema y puede que sí, que sea la que más sepa de este tema en este cuarto, pero quiera que no, tienes esas dudas. Y creo que hasta cierto punto es bueno porque te permite mejorar. Siempre hay una mejora continua, tampoco machacarte tanto la cabeza, pero sí para mejorar, para saber que, bueno, reconocer, no somos perfectos, hay que ir mejorando, hay que ir aprendiendo y de todo mundo, comentarios, sugerencias, poder ir mejorando. Qué bonito mensaje. Y creo que nosotras tenemos también muchas dudas sobre lo que haces, pero antes de entrar más a profundidad en estos temas, también nos gusta conocer a nuestras invitadas de una forma más personal, quienes son más allá de su carrera o de su vida profesional. Y bueno, no sé si tienes tú algún pasatiempo o qué te gusta hacer en tu tiempo libre o qué más haces cuando no estás haciendo ciencia. Bueno, pues yo soy una gran amante de mascotas, me encantan los perros. Bueno, justo ahora no tengo a mi perrita, pero durante el doctorado estaba viviendo en Hungría y ahí tenía una perrita y yo me disfrutaba mucho caminar con ella. También creo que hay pasatiempos que uno va aprendiendo a retomar o que va tomando nuevos. Yo antes en Guate solía correr, pero no mucho, 1 o 2 kilómetros. Y ahora es algo que me gusta muchísimo. El año pasado hice mi primera media maratón y tengo en mente hacer una maratón. Me gustaría hacer eso. También me gusta hacer senderismo. No sé, estar como muy atado con la naturaleza, aunque soy de ese típica persona que al inicio digo, sí, me apunta a la ruta y cuando voy a mitad de la ruta digo, ¿por qué vine? Pero ya es familiar. Pero es muy bonito, eso me encanta, las actividades que puedo hacer con la naturaleza, que también siento me permiten como apagar un momento mi cerebro de pensar en cosas del trabajo o cosas que no me salen en los experimentos y simplemente darme cuenta que está la naturaleza, hay un mundo afuera. Entonces, esas cosas son las que me gustan. Y ahora, de pasatiempos dentro de casa, me gusta mucho ver series de detectives y crímenes. Yo estoy todo a favor de eso, aunque después tengo miedo, pero me encanta. Y leer. Me gusta leer mucho novelas, en inglés o en español, pero me gusta también. ¿Alguna recomendación de series o libros que nos querrás compartir? Bueno, de series, hay unas de Netflix, sobre todo las de países escandinavos, que son súper dark, pero que son buenas. O sea, me gusta cómo remueven en toda la trama. Hay una que se llama The Valhalla Crimes, es muy buena. Y bueno, de libros, me encantan todos los de Sherlock Holmes. Y bueno, pues ahora que me he pasado un poco más a otro tipo de literatura, también hay muchos libros de autores escandinavos que son buenísimos, de autores húngaros.
Es algo que suelo hacer. Me gusta leer mucho de los autores en los países que he estado viviendo, porque de alguna forma ellos te presentan su país de otra perspectiva, tal vez como un poco romántica, pero, sabes, lees eso y tal vez hay veces que tengo la idea de, bueno, quisiera visitar esta ciudad o este sitio que este autor ha estado relatando en todo el libro. Es como ver el lugar en el que estás desde otro punto de vista. Exacto. Y en ese sentido, yo sé que estuviste viviendo aquí en Corea por tu maestría, ¿cierto? Cuando estuviste acá, ¿leíste algo de algún autor coreano que me quieras recomendar? Bueno, lastimosamente no. Cuando estuve en Corea no tuve tanta oportunidad de leer porque creo que la transición que tuve de haber terminado la licenciatura y haberme ido a vivir a Corea fue como el salir de mi zona de confort y traté mucho al inicio como de adaptarme, como de adaptación. Lo que sí voy a decir es que las series de crímenes o algo así coreanas son, sí So- son, Más darks todavía. sí. Para quien le gusten esas cosas, ya saben, las series coreanas. No solo hay románticas, hay de todo. Corea por un lado, pero también el interés por lo escandinavo y Hungría, que viviste ahí también un tiempo, ¿no? Para tu doctorado. Y en general yo siento que toda Europa del Este es casi como descubrir Latinoamérica en el sentido de que por tanto tiempo hemos estado bombardeados con cosas solo de Europa Central y Estados Unidos y Canadá, que descubrir todos estos otros ángulos de estas artes te abre la mente tanto a cosas que también deberíamos de mainstreamear un poquito más. ¿Cómo surgió tu interés por lo escandinavo? Pregunto porque incluso aquí es como visto como, ah, wow, otro rollo, pero también son un poco creepy a veces, ¿no? Bueno, de hecho, justo como lo decías, Hungría está en otra área, pero siempre sentía como una motivación por Dinamarca, Noruega, Suecia, todos estos países. Y la verdad que yo antes de comenzar el doctorado hice como un backpacking trip de un mes, mucho antes ni siquiera de pensar que quería aplicar un doctorado. Entonces agarré mi mochila y me fui un mes a Europa. Y pues me fui visitando diferentes países y al final, no sé por qué, había decidido ir al norte. Fui a Dinamarca, Copenhague, Odense, luego a Noruega, Bergen, y me encantó. Creo que porque es todo lo opuesto a lo que siempre había visto. En Guatemala vemos un clima súper lindo, cálido, palmeras todo el tiempo, flores todo el tiempo. Y cuando llegas ahí es como nieve, no hay nada más, hasta la atmósfera es diferente, es diferente. Y no sé, como les digo, como me gustan todas estas cosas de detectives, yo dije, "Uf, aquí la gente ha de escribir unas maravillas porque con todo este escenario". Y luego durante el tiempo que estuve en Hungría tuve la oportunidad de hacer un viaje con una buena amiga y nos fuimos a Islandia. Precioso, precioso. Mucha gente dirá, ay, ¿cómo puede ser que te gusten estos países si son tan fríos? Tú vienes de Latinoamérica. Y yo les digo, es que no sé cómo explicarlo, es que la naturaleza es tan cautivadora en ese sentido para mí. Islandia me impresionó con la naturaleza, porque la verdad eso es lo que tiene para ofrecer, como un sueño. Sí, el poder ver estos paisajes que, no sé, para mí igual siempre fueron en las películas y ya estuvo. Entonces, cuando por fin puedes verlo aquí es como, wow. Exacto. Eso es lo que lo hace interesante y como mágico hasta cierto punto, ¿no? Pero entonces, digamos que podríamos agregar a tu lista de pasatiempos o de gustos el viajar y conocer diferentes lugares, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. He visitado varios y lo que siempre trato de aprender o trato de mezclar es como entender la cultura. Me gusta mucho probar la comida de cada país. Aunque mucha gente dice, ay, no, yo no soy mucho de esto, de lo otro. Yo digo, es una forma también de apreciar cómo viven ellos, cuáles son sus gustos. Entonces, la verdad que sí. Sí, uno de mis pasatiempos también es viajar. Cuando tú estabas más pequeña, ¿tuviste en algún momento el sueño ese de
quiero conocer más países fuera de Guatemala. O sea, imagino que tal vez por ahí va la espinita de querer irte a estudiar fuera de también, ¿no? Has hecho una excelente pregunta. Bueno, pues te cuento o les cuento a todos los que están escuchando también el podcast que mis inicios con la ciencia, la verdad, fueron desde muy pequeña. Mi padre, no lo mencioné, él es un doctor en fitomejoramiento. Él está en Guatemala, él trabaja en modificación genética de la caña de azúcar en un centro de investigación en Guatemala que se llama Senjicaña. Y la verdad que, bueno, él hizo su maestría y su doctorado en México, pero cuando hizo su maestría, mi hermana y yo todavía no habíamos, ni estábamos ni siquiera en el mapa. Pero cuando hizo el doctorado, nosotras, bueno, yo ya tenía aproximadamente 8 años, y a esa edad fue que nos dijo, miren, tengo esta oportunidad y nos vamos toda la familia a vivir a México. Entonces estuvimos con toda mi familia ahí por 3 años y bueno, luego regresar a Guatemala fue un poco complicado porque, sabes, haces muchas buenas amistades, muy buenos amigos, estás justo en una edad donde no te quieres separar de amigos, de escuela, de área. Y bueno, desde ahí tendría que decir que en mi familia siempre, ambos de mis padres me han enseñado de que, sabes, puedes salir adelante a través de la ciencia, a través de la educación, que, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener acceso a la educación y pues que ellos también me han apoyado, porque eso también es importante, creo yo, cuando estás afuera durante tanto tiempo. Yo he estado casi ya 8 años o más viviendo en el exterior y saber que ellos están ahí como, no, sigue tus sueños, si eso te gusta, tú ya sabes que nosotros estamos ahí apoyándote. Qué bonito. Entonces, ¿tuviste influencia científica desde niña? ¿Y qué te llevó a ti a elegir ingeniería química? Dijiste tu papá es fitopatología, ¿verdad? Y Mejoramiento. fitomejoramiento, perdón. Él es ingeniero agrónomo. ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a decidirte por ingeniería química? Bueno, de hecho, esa también es una excelente pregunta. Y al final, digamos, cuando terminé ahora el doctorado, me doy cuenta que tal vez ingeniería química no era la carrera que inicialmente yo quería. Pero hay muchas limitaciones con respecto a la educación superior en nuestro país. Sabes, yo tenía en claro que quería estudiar algo relacionado con química. Y ahora que estoy afuera, me doy cuenta que tantos países tienen tantas carreras que yo hubiese dicho, si a mí me hubieran propuesto, mira, esto también puedes estudiar, creo que esa carrera hubiera estudiado, pero no sabía. Entonces yo dije, bueno, lo más cercano, pues, ingeniería química. Y sabes, también otra cosa que creo que somos muy limitados, o que en esa época también te limita, es que la gente, sueles escuchar todos estos comentarios de, si una carrera en ingeniería química te va a dar un trabajo seguro. Siempre va a haber trabajo seguro en el área de ingeniería y entonces estás como un poco polarizado y dije yo, bueno, ahí es como un mitad, mitad. Todavía estoy estudiando algo que quiero, que es química, y bueno, con la parte de ingeniería, pues sí, habrá algún trabajo seguro, y química también, porque mi madre es licenciada química, solo que de la Universidad de Santo Domingo y siempre sentí esa motivación por química, pero no estaba segura de dar un paso en irme solo a ciencias puras, ¿sabes? Porque es que también te dicen, es muy difícil el trabajo, el campo laboral, y eso es algo que yo siempre he dicho al final de cuando me invitan a hacer pláticas y eso, de que no pensemos eso al final, porque creo yo que si algo nos gusta, sentimos esa motivación, vamos a ser buenos en eso y en el camino vas a ir abriéndote puertas que te van a permitir autofinanciarte, mantenerte, hacer una carrera. No te digo, al final me encantó ingeniería porque me gusta mucho la mate, la física, mecánica de fluidos, todo eso me encanta. Y creo que ha sido también un plus a todo lo que he venido estudiando, porque ese razonamiento lógico también me ha permitido, como cuando me explican más cosas, ahora que mi doctorado era en biofísica, pues también me permitió los conceptos adquirirlos más rápido. Entonces, si inicialmente escogiera ingeniería química, no, pero que me arrepentiría, no, para nada. La carrera ha sido buena, aunque no he ejercido como ingeniera química.
Ay, me encanta esto. Y siento que es una de las cosas que más me ha encantado del podcast con todas estas historias que refuerzan esto de si sentís que te equivocaste en una elección, no importa, la vida sigue, puedes cambiar de elecciones en cualquier momento. Qué bonito. Y justo le decía a Diana antes de empezar a grabar hoy que me llamaba mucho la atención y te quería hacer esa pregunta porque entre mis propios sesgos desde antes, otra cosa que el podcast me ha ayudado mucho a romper es que yo tenía cierta idea de la ingeniería química y que era más industrial y más de procesos así industriales, ¿no? Y le decía a Dayan que me llamaba mucho la atención cómo llegaste más a estos estudios biomédicos, biofísicos. Entonces, digamos, cuando empezaste en la ingeniería química, ya con todo este razonamiento que nos cuentas ahorita, ¿qué esperabas en ese momento hacer al final, 5 años después, terminar la licenciatura, la ingeniería? ¿Tenías ya el interés ahí de la biofísica o cuál era la idea inicial? Bueno, la verdad que yo inicialmente, digamos, el área que me encantó de la carrera de ingeniería química fue físico-química. Yo primero apliqué para una plaza de auxiliar de cátedra, la obtuve y entonces yo estuve como auxiliar de cátedra 1 y 2 en la San Carlos, en el área de físico-química. Y era algo que me encantaba. Mis profesores ahí, la verdad que uno de ellos, el ingeniero Federico Salazar, ha sido como un mentor toda la vida. Y cuando ya iba para finalizando la carrera, que me di cuenta que eran estos cursos de procesos químicos, y yo me quedaba como, lo entiendo, pero no es algo que me guste tanto. Y le comentaba a él en eso de, bueno, yo era su auxiliar, pero también él era como un tipo de mentor, y le decía, es que a mí no me gustan estos cursos. Y él me decía, mire, Mayrita, es que a usted entonces no le gusta la ingeniería química. Y yo, puede ser que sí, pero me gusta esto y me gusta esto otro. Entonces él me decía, a usted lo que le gusta es hacer investigación y ahora lo que obtuvo son todas las herramientas. Termínelas y enfóquese en algo que le haya gustado durante toda la carrera y aplique a becas, porque estoy seguro que se la van a dar. Y entonces así fue como empecé una de los cursos de ingeniería química. Uno de los procesos es cristalización, que de hecho lo enseñan mucho porque somos productores de azúcar y bueno, ese es un proceso que se estudia y yo decía, cristalización desde el punto microscópico me encanta y a mí me gustaría aprender más sobre eso. Entonces justo apliqué a una beca en Corea y era en ingeniería química, pero con especialización en cristalización. Y ahí fue como me fui metiendo y como digo, todo va evolucionando. Y de cristalización me pasé a péptidos, bioquímica, biofísica, membranas, lípidos, toda una nueva área. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto de la cristalización desde el punto de la ingeniería y desde lo más microscópico que mencionabas? Sí, bueno, del punto de proceso, lo que uno siempre quiere generar es un cristal. Si tú lo puedes ver porque está en escala microscópica, milimétrica, pero esos cristales tienen que tener un tamaño definido. ¿A ti no te gustaría que tuvieras un cristal grande y uno pequeño para disolver en tu café o en lo que estés tomando? También hay cristales, supongamos, en la pasta dental. Sería muy desagradable si nos cepilláramos con algo que nos esté raspando. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería química, creamos estas sustancias que tengan un tamaño definido, algo que el cliente, que es el usuario final, vaya a consumir, le vaya a gustar, entonces vaya a ir a comprar más. Ahora, desde el punto de vista del otro, de más científico, microscópico, es estudiar cuáles son los ángulos que tienen los cristales, poder sintetizarlos, poder cristalizar materiales, que digamos, no es algo fácil, no todas las sustancias tienden a cristalizar. ¿Y por qué es importante? Porque si logramos cristalizarlas, podemos analizarlas por diferentes técnicas. Podemos comprender cómo funcionan. ¿En qué otro ámbito? En farmacéutica. Puedes tener el mismo compuesto que cristaliza en dos diferentes formas. Y cada forma tiene propiedades diferentes. En farmacéutica esto es súper importante porque si cristaliza de una manera diferente, puede ser que sus propiedades no vayan a ser curativas, sino que empeoren en su caso. Qué loco. Tengo una pregunta tal vez un poco tonta, pero realmente no tengo idea.
para los que ignoramos por qué es esto wow, por qué no se podía antes o por qué es tan novedoso. Bueno, en primer lugar es una sustancia, su compuesto tiende a degradarse y para poder cristalizar hay que jugar mucho con temperatura, rotaciones, movimientos, porque las proteínas son muy sensibles a todos estos cambios. Entonces, lograr hacerlo requiere pensar mucho en cuáles pueden ser condiciones en las cuales tú puedes todavía cristalizarla sin destruirla. Ah, ya, ya. Y cuando dices rotaciones y esto de los ángulos es, digamos, yo me acuerdo en los libros de química orgánica y, bueno, de química en general, que siempre cuando empiezas a aprender de ciertas moléculas están los ángulos de los enlaces. Yo siempre me pregunté, ¿quién usa esto? O sea, ¿a quién le sirven estos ángulos? Y resulta que a Mayra, a Mayra le sirven estos ángulos. Nunca supe cómo se aplicaban. Ahora creo que ya empiezo a tener una idea más clara. En estos días estaba hablando con una amiga que usa química orgánica y nos contaba cómo esto de la dirección de la molécula podía influir en las aplicaciones que tiene, ¿no? Y justo ahorita nos estás contando que si cristaliza de una forma puede servir para esta cosa, pero si cristaliza de otra forma es para algo completamente diferente. Entonces como que hice clic con esos dos conceptos y entonces, ¿cómo te puedes asegurar de que cristalice de la forma correcta o qué como puntos de control deberían de haber en un proceso de cristalización de algo? En cristalización eso se llama polimorfismo y lo que tienes que hacer es poder separar los dos tipos de cristales o en los cuales puedes ver por qué se generan el otro tipo de cristal y tratar de cambiar condiciones, como menciono. Siempre puedes cambiar el buffer, pH, diferentes ámbitos con los cuales estás cristalizando para tener un mejor control. Pero ya esos son procesos de optimización. ¿Cómo puedes ver que un cristal cristalizó de otra forma? Bueno, ahí es donde se pone interesante porque ahí es donde utilizamos métodos biofísicos. Puedes utilizar, usualmente se utiliza XRD, que es X-ray diffraction. Puedes utilizar o TEM, Transmission Electron Microscopy, para observar la molécula. También de ahí puedes sacar sus ángulos, sus phases. Hay muchísimo. Yo les digo, en este laboratorio en el que yo estuve, yo no trabajé con polimorfismo o con moléculas que tenían este tipo de problema. Yo estuve trabajando para un proyecto de la compañía LG, que era para producir partículas de determinado tamaño, de determinada composición, para utilizar como un precursor para baterías de litio, para las que utilizamos en nuestros teléfonos. Wow, no me esperaba ese salto del azúcar a las baterías de litio. Sí, como decía, lo que pasa es que nos enseñan, creo yo, eso era lo que yo tenía y me abrió tanto la mente cuando fui a Corea. Fue como el primer vistazo a un amplio panorama. Yo me había metido con la idea, bueno, esto es algo como azúcar, o sabes, cosas de cemento, porque también en el cemento se produce, o cosas así. Cuando yo entré ahí con la diversidad de aplicaciones que había, brutal, brutal, sí. Dijiste, ¿y ahora para dónde me voy? Y ahí fue cuando te empezó a llamar más la atención todo esto de biofísica, entonces, que nos cuentas. Sí. Y parte de la biofísica son todos estos métodos que nos contabas para evaluar los procesos de cristalización, ¿cierto? Sí y no, o sea, son para evaluar cualquier proceso o cualquier material, cualquier molécula, porque digamos, ahora que como siempre me estoy moviendo en lo que estoy haciendo, ya no es cristalización la dejé hace 7 años atrás o más. Utilizo para saber cómo las moléculas pueden interactuar, para poder saber si pueden ser, supongamos, lo que estuve trabajando. Estuve trabajando con péptidos y con pequeñas moléculas para saber si podía modificar o ambos podían tener sinergia y poder actuar en células. ¿Por qué? Porque quería modificar el fármaco, no necesariamente. Lo que quería era poder ver si podía mejorar la acción de los péptidos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si mezclamos dos cosas, no podemos ver nada desde un punto de vista macroscópico. ¿Cómo puedo observar si hay interacciones? Tengo que utilizar un set de instrumentos, por ejemplo, infrared spectroscopy, circular dichroism, linear dichroism, los métodos que ya antes mencionaba, que esos me permiten observar cosas que yo
desde mi punto macroscópico no puedo ver. ¿Qué son esos que dijiste de último, Dichroism? Utilizamos la luz polarizada para analizar este tipo de moléculas. Y usualmente este tipo de luz polarizada, como siempre hay cierto tipo de limitaciones, y lo puedes utilizar para moléculas que sean quirales, que es una molécula que sea quiral, que son iguales, pero que no pueden ser superpuestas, como nuestras manos. Son iguales, pero no las podemos superponer. Esto Flashback. Flashback a mis clases de orgánica. Dijiste quirales y yo, wow, no me acordaba que mi cerebro se recordaba esa palabra. Y todas estas son técnicas que al final son espectros, ¿no? O sea, son como Sí. ves en gráficas las características de la molécula. Exacto, exacto. Son gráficas que te dan ciertos picos a ciertas longitudes de onda. Tú sabes qué es lo que estás poniendo a interactuar, tú sabes qué es lo que pusiste en la máquina para que te analice y como digamos, ahí sí que ya más toca procesamiento de datos. Entender que ese pico significa tal cosa, comprender que si yo cambio tales condiciones de mi reacción y obtengo otro pico, ¿qué significa eso? ¿Hay interacción? ¿No hay interacción? Entonces esa es una secuencia de análisis de datos también. Y digamos, yo no sé si, yo creo que nunca he entendido bien esto tampoco. O sea, entiendo el espectrograma, digamos, como Ujú, para saber qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero ¿cómo ujú. estudias la interacción de ciertas proteínas con la membrana celular? ¿Cómo sabes qué está pasando, en dónde y cuándo? ¿Cómo puedes analizar esto? Porque eso es también algo de lo que has hecho, ¿no? Correcto, correcto. Para quienes nos están escuchando, voy a explicar un poquito qué son los péptidos, qué es lo que hice en mi doctorado y su interacción con membranas lipídicas, que también es parte de lo que hice durante mi doctorado. Pues péptidos son proteínas cortas de no más de 50 aminoácidos. Existen 20 aminoácidos esenciales y bueno, pues estos aminoácidos se unen en cadenas y así es como se forman los péptidos y cadenas más largas de péptidos forman una proteína. Usualmente, como son cadenas cortas, tienden a formar estructuras secundarias. Estructuras secundarias es que esta molécula rota, porque tiene varias, como les decía, puede estar unido por cada una de estas unidades de aminoácidos y tiene una estructura lineal si no tiene ningún tipo de interacción. Y si está interactuando, puede ir a una conformación de estructura secundaria, que usualmente pueden ser alfa hélices o beta sheets, turn, disorder conformation. Algo especial de los péptidos, proteínas, es que ellos son quirales, tienen esta propiedad. Entonces podemos analizarlos a través de la luz polarizada. Ya hay literatura, ya hay referencias que te indica, bueno, si tienes este pico a tal longitud de onda, es tal conformación. Perfecto. Entonces, cuando tú siempre tienes, como en cualquier experimento, haces tus controles, pues digamos, para el péptido tienes un espectro de una manera. Ahora, si le añado, por ejemplo, lo añado con una membrana lipídica, que por ejemplo eran las que yo preparaba, que pueden estar conformadas por fosfatos, fosfatidilglicerin, fosfatidilcolin, que es algo que también está constituido en nuestras membranas celulares, podemos ver un cambio. Podemos ver que tal vez la longitud de onda se movió. Tenemos como lo que se llaman spectral shifts, que son estos cambios y ahí es como podemos ir monitoreando también. También podemos verla por diferentes técnicas también visuales, que son todas estas de microscopía, y así es como podemos ir viendo estos cambios. Entonces, si sabemos qué tipo de molécula tenemos, podemos observar los cambios en ella. Wow. Increíble. Y la verdad es que sí, y es que esto es, si no estoy mal, son como fotos, o sea, un espectro es de una foto de lo que tenés ahí, pero no puedes ir viéndolo en tiempo real, ¿o sí? De hecho, sí, sí, hay otras técnicas que te permiten. Lo único es que tienes, como en cualquier técnica biofísica, hay limitaciones. Suponte, las que usualmente puedes ver reportadas en células, que digo que cuando yo veo eso digo, súper cool. Tienes que agregar cosas a tu compuesto, porque si no, no las puedes ver. Por ejemplo, para microscopía confocal, que es una de las mejores, más sensibles, que puedes ver a tiempo real, monitorear, necesitas añadir un cromóforo, que es una sustancia química que te permite visualizar.
Entonces ya estás añadiendo algo extra a la interacción, pero actualmente desde el punto científico y desde la comunidad científica está aceptado, porque de lo contrario no podemos observar cómo se mueve en tiempo real en una célula o en algo que tú pongas. Entonces, como te digo, para cada técnica tienes que saber qué es lo que quieres medir, qué es lo que esperas encontrar, es posible. Entonces, es posible verlo en tiempo real. Creo que acabo de aprender todo lo que nunca aprendí en la clase de bioquímica. Clarísimo, hoy ya no estoy, ¿cómo es que dijiste? Mi cerebro estaba en disorder conformation, ya no. Si quieres conocer más sobre la microscopía confocal y otras aplicaciones, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 69 con el doctor en microbiología e inmunología, Rodrigo González. Ay, no, y que antes de pasar al siguiente paso, que es donde estás ahorita, que acabas de empezar en un nuevo laboratorio, antes de hablar de lo más reciente, de esto que estamos hablando ahorita de los péptidos y todo este análisis y todo lo que hiciste en el doctorado, ¿qué aplicaciones tiene? Bueno, de hecho, quiero también decir, mucho de lo que yo he trabajado es lo que se considera como proof of concept science. O sea, que al final no es algo que podamos tener una aplicación, sino que tal vez lo que buscamos es saber cómo funciona. Yo me enfoqué, casi la mitad de mi doctorado es en aplicaciones de saber mecanismo. ¿Cómo es que esta molécula puede entrar o puede interaccionar con la membrana? ¿Puede o no entrar dentro de la célula? Entonces, es buscar mecanismos al inicio, y eso es lo que cuesta un poco también encontrar como financiación, perdón, para que poder hacer este tipo de investigación, que al final es también importante, porque cuando descubres cómo funciona algo, ya puedes posteriormente ponerla a aplicación. Pero de hecho tuve la gran suerte de que una de las pequeñas moléculas con las que he estado trabajando, que era que, como les mencionaba, que ponía a interactuar una molécula con un péptido. Probé una gran cantidad de moléculas y una de ellas es un fármaco creado por Bayer hace más de 100 años, o sea que ya es de libre comercio, no tiene más patente. Y lo que queríamos hacer es tratar de ver si podían mejorar algunos efectos. Utilizó un péptido que tenemos todos en nuestro organismo, pero en especial en nuestro tracto digestivo, que se llama LL37. Son 37 residuos de aminoácidos, y se ha descubierto que gente que sufre de la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa tiene como una gran cantidad de este péptido. Entonces yo lo puse a interaccionar con este fármaco y descubrimos que podía reducir la toxicidad, puede reducir la sobreexpresión. Ahora estamos en procesos como en cualquier tipo de investigación, si queremos hacer aplicaciones para personas y eso. Entonces ahora estamos en experimentos con ratones, que bueno, yo ya no estoy haciéndolo, pero en mi equipo de trabajo van a seguir en esa área, y pues esperamos que los experimentos sean positivos y que al final podamos tener algo positivo con respecto a esto, y poder ayudar, tal vez no curar, pero poder ayudar y aliviar los efectos que generan estas enfermedades del tracto digestivo. Me encanta cómo resaltaste la importancia de la ciencia básica, ¿no? Y es importante pues que tengamos más financiamiento para esto, en especial en América Latina, donde de por sí el financiamiento es lo que más falta, pero que no se haga de menos las ciencias básicas, que son la base de todo lo demás, ¿no? Y bueno, ya por el tiempo, te quisiera preguntar, ¿qué estás haciendo ahorita? Estás empezando en un nuevo trabajo, ¿no? En un nuevo lab, ahora en un nuevo país, si no me equivoco. Y recientemente fuiste acreedora del fellowship de Marie Sklodowska-Curie 2023, ¿no? 2022. 2022, perdón. Cuéntanos un poquito de esto, si tienes relación o si estoy mezclando cosas. No, estás bien. Bueno, pues la verdad que eso me llegó un poco como sorpresa, para explicar un poco de qué va. Este financiamiento, que hay a 2 grados, en el grado de doctorado y en el grado de postdoctorado. Entonces, en el grado de doctorado, las personas que aplican les dan financiamiento durante 3 años en algún país del área europea.
Y para el ámbito de postdoctorado, lo que tú tienes que hacer es que tienes que ya ser acreedora de tu título de doctorado y plantear una propuesta de investigación, porque lo que ser acreedora de esto es que me van a poder financiar el proyecto de investigación que yo propuse. Entonces, yo escribí esta propuesta el año pasado durante el verano. La fecha límite de envío fue el 14 de septiembre, si no estoy mal. Posteriormente a eso, las propuestas van a un equipo de selección y quiero remarcar que son de todas las áreas, o sea, no es solo química. Si tú estás en física, si tú estás en ciencias naturales, biología, neuroscience, cualquier área puedes aplicar. Inclusive ahora, creo que a partir de justo del año pasado, incluyeron energía nuclear. Entonces, hay en todos los ámbitos, todos competimos para que nos financien durante 2 años nuestra propuesta de investigación. ¿Qué representa esto? En primer lugar, de que te ven con una capacidad de que puedes liderar una investigación por tu cuenta y el financiamiento que te entregan es bastante competitivo. Es una cantidad sustancial de dinero para que puedas hacer tu investigación y puedas tener los mejores equipos, para que no estés limitado. Y pues bueno, yo había aplicado junto con el equipo que estoy trabajando ahora aquí en España, en Santiago de Compostela, y pues estamos muy emocionados porque es la primera vez que yo metí esta propuesta y salió ganadora y pues vamos a comenzar 2 años de esta investigación interesante. ¡Felicidades! ¡Qué emoción! Muchísimas felicidades. Sí, qué chilero saber eso. Te traeremos entonces en un par de años para otra entrevista. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, sí, a otra entrevista porque lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo en esta, pero yo quisiera antes de entrar a las preguntas finales hacerte una pregunta y esa es, ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces? Bueno, esa es una pregunta muy buena. La verdad es que creo yo que es descubrir cosas nuevas, descubrir cosas nuevas. A veces lo que me han planteado muchas veces es, esto no creo que se pueda hacer, está muy lejos. Y yo lo que pienso o me dicen, no, esto no lo vamos a poder publicar pronto. O yo digo, algo que valga la pena o algo que realmente pueda cambiar una perspectiva, no va a ser fácil porque siempre me dicen, eso va a ser súper estresante, hay muchos retos, y yo digo, algo que no tenga retos no va a tener un gran impacto. Y entonces yo estoy siempre I'm always in, por ese reto, algo que reta, algo que pueda cambiar, algo que sea de un significado mayor. Entonces creo que eso es lo que me motiva a estar más de 12 horas en el laboratorio intentando, analizando data. Y para los que nos están escuchando, no todo siempre sale. Eso quiero decir. Casi podría decir un 80% falla, pero con ese 20% que vaya bien, vale la pena, vale la pena. Entonces creo que ese descubrir y ese estar siempre que puedo usar la creatividad para hacer lo que trabajo, eso me gusta, eso me gusta. Me encanta, realmente me encanta que pues como parte de los mensajes finales dejamos que también necesitas mucha creatividad en esto y que obviamente no es algo fácil, pero que si se tienen las ganas y la pasión, pues es algo que sí se puede hacer. La verdad es que qué bonito conocer todo lo que haces, qué bonito platicar contigo. Y ya llegamos al momento, al triste momento de las preguntas finales. Entonces, la primera de esas preguntas que te queremos hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? En definitiva, que confíe más en lo que cree y piensa, que sea más asertiva, porque creo que, como les comentaba al inicio de la plática, siempre sabía que quería algo de química, pero me fui muy sesgada, me fui muy sesgada. Y creo que tener ese valor para decir, no, bueno, esto es lo que quiero. Eso sería el consejo que le daría a mi yo de 17 años y que no hay necesidad de apresurar. Pues eso, que las oportunidades también llegan al tiempo que tienen que llegar. Entonces,
más asertiva y confiar. Sí. Qué bonito, Mayra. Gracias por compartirnos eso. Y la última pregunta que nos encanta hacerle a nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Yo creo que todos los que, bueno, conozco a varios científicos que estamos afuera y que obviamente querríamos en algún punto regresar a casa, que estudiar ciencias no es algo como usualmente dicen, de eso no hay trabajo. No, hay. Que de eso no hay oportunidades. No, hay. Que si te apasionan las matemáticas, que si te apasiona la física, que si te apasiona la química, hay campo, hay campo. Que no te limite lo que la otra gente diga de oportunidades laborales y eso. No, si te gusta, lánzate, hazlo, porque si te gusta lo vas a hacer bien, vas a ser brillante en eso. Y eso es lo que necesitamos. Yo honestamente creo que en Guatemala hay gente brillante. Nuestros jóvenes es gente que tiene esa sed de conocer, de saber, que si tienes preguntas, que si quisieras saber algo más de alguna ciencia básica, no tengas miedo. Hay muchas cosas que podemos aprender, muchas cosas que podemos estudiar. Algo positivo de estos últimos años es que están este tipo de podcast. Hay más gente haciendo comunicación científica. Entonces hay maneras en las que puedes ahora acercarte, preguntar, informarte, saber de que, bueno, tal vez en Guatemala no hay esto, pero sé que en otra parte del mundo hay, que esto existe, de hecho. Entonces, eso les recomendaría que no suelten sus sueños si quieren estudiar ciencias básicas. Hay campo. Gracias, Mayra, por enseñarnos la relación tan estrecha que hay entre la ingeniería y la ciencia. Además, te agradecemos el recordarnos de la importancia de las ciencias básicas y de perseguir nuestros sueños de la mano con nuestra curiosidad. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, dejarnos algunas estrellitas y contarnos en redes sociales. ¿Cambió tu forma de ver la ingeniería química y la biofísica? Ahora sí, hasta la próxima.